está pendiente de pasarse al pleno. También es un tema que tenemos que contemplar, porque se va a nombrar por un término que incide con esto. Y que bueno, esto es algo que hay que analizar con mucho cuidado y que se está haciendo. Yo creo que el tema del tribunal electoral que se fusiona con el contencioso, yo creo que podría tener ventajas. ¿Qué riesgo le veo al pasarse al Poder Judicial? Yo creo que si llevan una actividad jurisdiccional, materialmente jurisdiccional, formalmente no tendría necesariamente que ser inconveniente el hecho de que pasen a formar parte del Poder Judicial. ¿Cuál es el problema? El problema no es que pasen a formar parte del Poder Judicial, sino la jerarquización dentro del Poder Judicial. A mi modo de ver, el Tribunal Electoral y de lo contencioso tendría que tener, o tendrían que estar los magistrados exactamente al mismo nivel que los 11 magistrados tradicionales. Y otra cosa importantísima, este proyecto de reforma ya prevé un mínimo en cuanto al presupuesto que tiene que tener el Poder Judicial, lo cual le va a dar una autonomía. Se contempla el 2%, en algunos estados es el 3%, pero el proyecto contempla el 2%, y yo creo que de ese porcentaje habría que aplicar un porcentaje para estos tribunales, tanto el contencioso administrativo y el electoral, y el otro, el de trabajadores al servicio del Estado, para que realmente, aún formando parte del Poder Judicial, no se merme la autonomía y no haya una supeditación a ningún otro órgano dentro del mismo Poder Judicial. Sí, o sea, en el mismo tema, yo veo muy difícil que pueda, o sea, para eso existen los organismos autónomos precisamente, ¿no? Para tener total autonomía y libertad en su funcionamiento, desde el punto de vista del manejo de su presupuesto, claro, apegado al marco legal que les aplique, y ahora sí que no supeditados a nadie. Por eso yo ponía ese ejemplo de decir, como lo establece la Constitución Federal, entonces el instituto que organiza las elecciones, entonces aplicando la misma interpretación, podría también formar parte de un poder. No, porque ahí sí no tiene una actividad jurisdiccional. Coincido contigo que... Pero están en el mismo. Coincido, Manolo, contigo que debe tener una autonomía plena. Pero si lo van a integrar al Poder Judicial, tendría que estar al mismo rango que los magistrados, para que no pierdan la autonomía. Eso sería... Y sus resoluciones sean definitivas. O sea, no sean revisadas en este caso por el Tribunal, por el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, que cumple con ese principio que marca la Constitución. Y algo muy importante, si me permito, muy importante que enseñó Raúl, que es el tema de que, y esto tiene que ver ya con otro tema muy importante, que es el asunto del presupuesto. Se estaría designando como mínimo el 2% del presupuesto total, del gasto público total, ¿sí? El gasto público total para el Poder Judicial, que yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental porque le permite una planeación no solamente de un año al Poder Judicial, le permite la certeza, inclusive, de cuánto es el mínimo con el que puede contar, ¿sí?, el Poder Judicial, en este caso, para planear el desarrollo organizacional a corto o a mediano plazo. Y también estaba en discusión de que ese mínimo de 2%, además de que sea constitucional, se establezca que el presupuesto del Poder Judicial nunca sea menor al anterior año. Eso también es algo importante, porque eso le va a permitir tener la capacidad de planear al Poder Judicial. Me parece fundamental también lo que mencionaba el abogado, de que dentro de esa planeación también se establezca un mínimo para un tribunal de la importancia del tribunal electoral, y eso también al interior del Poder Judicial le va a permitir la certeza en la planeación. Volviendo un poco a los aspectos generales, se tocaba comenzar muy importante la creación del Consejo de la Judicatura.
una demanda que viene desde hace muchos años y que está vinculada con nuestras quejas porque no nos hace justicia. Manolo, ¿tú crees que en Yucatán tenemos el recurso humano y la voluntad para hoy tener un Consejo de la Judicatura realmente eficiente? Ese sería, yo cómo lo interpretaría. En ley, a veces la ley está bien, la Constitución está bien, estamos bien, y las personas somos a veces las que, ¿no? O sea, las que no aplican. Entonces, acá sería hablar quienes sean los consejeros de la Judicatura, desde luego, con las funciones que establece de una manera muy general como debe ser la Constitución y que vendrán en la legislación secundaria, desde luego que serían el órgano de administración y de vigilancia del Poder Judicial. El recurso humano, pues habrá que ver quiénes van a ser los consejeros, desde luego. Pero, por ejemplo, yo pregunto, ustedes son expertos en leyes, tal como se ha planteado hoy el Consejo, ¿tú crees que llena los objetivos? Porque, por ejemplo, el IPEPAC acaba de crear un Consejo de Ética que simplemente sirve para hablar, como escuchen que quieran, no tiene ninguna eficiencia, no se ningún lado. No va a ocurrir lo mismo, que empiecen a aparecer lagunas y un consejo diseñado y con todo el marco legal que tú quieras para ayudar, resulte ser un disfraz. Si está, ¿qué pasa? Que la Constitución, el proyecto de reforma lo señala de una manera general, aún. Entonces, ya las facultades específicas vendrían en la ley, teniendo las facultades con la fuerza necesaria para realmente que la vigilancia sea efectiva, que pueda hacer valer su función. Yo pienso que sí, claro, siempre y cuando haya un buen desempeño de este Consejo. Yo creo además que la Constitución en el proyecto y ya cuando se apruebe debería contener apartados que puedan limitar la función de los jueces del Consejo de la Judicatura, cuya sanción sea destitución. Por ponerte un ejemplo, todos sabemos que los códigos procesales contienen términos máximos para dictar sentencias pero cuando no se cumplen no hay forma de hacerlos efectivos. Te vas a un amparo por denegación de justicia o lo que fuera, pero bueno, eso es una carga extra para el que está siendo juzgado o el que tiene un asunto ahí. Yo pienso que aquí es muy importante que la Constitución diga que las leyes establecerán las sanciones correspondientes y los mecanismos de defensa cuando no se cumplan con los términos que marca la ley, porque de nada me sirve que me digan que va a ser un juicio oral de manera pronto y expedito y me pongan que mi audiencia me toca dentro de 2 años. Entonces creo que será importante considerar. Hay una pregunta de los alumnos. Fernanda Fitzmori pregunta, ¿por qué esta reforma no toma en cuenta a los ciudadanos a la hora de elegir o designar al fiscal, al procurador y a los magistrados? ¿Por qué está orientado, me imagino, a por qué no se abre a consulta o no se elige o no se incorpora como en otros lugares la elección del fiscal general? ¿Qué podemos contestar del alumno del sexto? Como comentamos, esta reforma es reforma a la Constitución. Es necesario hacerlo para que la ley secundaria se llama ley pudiera hacerse. Entonces, y que bueno, el hecho de la ciudadanización no está peleado con la forma como se designaría por parte del Congreso, porque pudiera ser buscar el mecanismo para lograr esa